y el amor se aleja como lo hace la marea. Para como el viento que llegó el momento de hacer un alto en la huella. Cuando de tus ojos una lágrima decida por sacar las penas derramarse en tu mejilla, déjala que salga, que para mañana se han de curar las heridas y del corazón sacar las penas que no dejan ver el sol, que se vista de ilusiones nuevas y volver a empezar libre de dolor. De lo que pasó borrar la huella y el camino del amor, en su paso que no queden piedras y volver a empezar con más pasión. Cuando de tus ojos una lágrima decida por sacar las penas derramarse en tu mejilla, déjala que salga, que para mañana se han de curar las heridas y del corazón sacar las penas que no dejan ver el sol, que se vista de ilusiones nuevas y volver a empezar libre de dolor. De lo que pasó borrar la huella y el camino del amor, en su paso que no queden piedras y volver a empezar con más pasión. Del corazón sacar las penas que no dejan ver el sol, que se vista de ilusiones nuevas y volver a empezar libre de dolor. De lo que pasó borrar la huella y el camino del amor, en su paso que no queden piedras y volver a empezar libre de dolor. Y del corazón sacar las penas que no dejan ver el sol, que se vista de ilusiones nuevas y volver a empezar libre de dolor. De lo que pasó borrar la huella y el camino del amor, en su paso que no queden piedras y volver a empezar con más pasión. Canción que brota del alma, hecha con las notas de la guitarra de un trovador, lleva la ilusión por hacerte mía desde el primer día que mis ojos te vieron así, limpia sencillez, discreta y divina, encanto moreno que engalanaba tu caminar. Y sueño que al fin pueda yo besar tus labios que guardan todas las ansias de un palpitar. Llegará ese día en que la vida nos tenga juntos, gritándole al mundo todo este cariño. No habrá en la vida otro momento tan feliz.
de tenerte en el altar, entregándome aquel sí. Y con las alas de este sueño voy volando, así cantando, imaginando. Y ya por siempre serás tú, Nelly, reina de encantos, que cautivarán hasta la muerte en mi corazón. Limpia sencillez, discreta y divina, encanto moreno que engalanaba tu caminar. Y sueño que al fin pueda yo besar tus labios que guardan todas las ansias de un palpitar. Llegará ese día en que la vida nos tenga juntos, gritándole al mundo todo este cariño. No habrá en la vida otro momento tan feliz de tenerte en el altar, entregándome aquel sí. Y con las alas de este sueño voy volando, así cantando, imaginando. Y ya por siempre serás tú, Nelly, reina de encantos, que cautivarán hasta la muerte en mi corazón. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa. La cultura define a nuestra sociedad. Cultura y algo más, con Rodolfo Ortiz y Silvio Benítez. Un espacio ameno, donde hacemos rescate de nuestras raíces culturales. Con entrevistas, relatos, historias, personajes que hacen parte de nuestro folclore. Cultura y algo más, todos los sábados, de 10 a 12 de la mañana. Eyuque, Ñaño Gendú. ¿Estás preparado? Llegó Hernandarias, el mejor proveedor de internet. Winnet, fibra óptica. Navega a la máxima velocidad. Planes acordes a tu bolsillo. Instalación gratuita. Rápido, seguro, confiable. Somos una empresa joven con experiencia en el mercado. Winnet Network Solutions. Llama al 0971-885-101 o al 0984-799-605 para saber cuál es el mejor. La Municipalidad de Hernandarias comunica: queridos conciudadanos, debemos redoblar los cuidados sanitarios usando tapabocas y lavado correcto de manos y el uso de alcoholes sanitizantes todas las veces que se requiera, mantener el distanciamiento social para resguardar a la familia. En este momento, Hernandarias es epicentro del COVID-19. Estamos en alerta sanitaria. Cuidémonos entre todos. Al finalizar la tarde, cuando inicia la noche, NN Radio, con Silvio Luis Benítez. Todo lo que necesites para estar bien informado. NN Radio. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas. Aquí, por Ñacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Radio Scout VIP. Todos los sábados, de 18 a 20 horas. Radio Scout VIP. Aquí, por Ñacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa.
La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno municipal trabajando por Hernandarias y su gente. Si hace calor, unas birras bien frías vienen bien. Si hace frío, un vino, un whisky o un vodka. O todos juntos a la vez. Disponible para delivery o carry out. Escríbenos al WhatsApp 0973-685-033. Bodega Mala Yunta, tu mala compañía. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas daña la salud. Está prohibida la venta a menores de 20 años de edad. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En este momento usted puede estar escuchando su publicidad. Llámenos 0971-401-401. Despierta y se agita, y esa la eufonía de un claro instrumento, creación de Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenos días. Cultura y algo más a partir de este momento por Ñacuruntuño, radio online, una radio que piensa, una radio diferente. Siendo 10 de la mañana con 10 minutos. Silvio, ¿qué tal amaneciste? ¿Qué tal estás? Bien. Bien, ¿cómo estás, Rodolfo? Lindo tiempo, lindo clima. Sí. Ya por nada yo vino no hubo. Y ojalá venga más lluvia, porque sí, en realidad si no hay mucha lluvia, ya tú utas. Sí, necesario. Es necesario. Todavía es. Necesario es. Sí, señor. Y bueno, Silvio, estamos con un invitado de lujo. Tenemos el privilegio hoy de tenerle a un gran amigo, hermano de la casa, Silvio. Sí, él es viejo conocido. Sí. Cristian Benítez. No sé cómo presentarle, Silvio. Este artero es licenciado en historia y ayúdame un poco. Él es dirigente estudiantil. Empezó como dirigente estudiantil. Sí. Después pasó a ser licenciado en historia. Sí. Y ahora es docente, actor de teatro. Actor de teatro. Y unas cuantas cosas todólogo. más que yo no sé. Todólogo también. Todólogo. Exactamente.
Cristian, ¿qué tal estás? Muy bien, Un muy placer bien. tenerte. Igualmente, gracias por el espacio, por la invitación. Un saludo muy especial a la audiencia del Alto Paraná, del Paraguay y del mundo, porque yo sé que Ñacurutu News ya traspasó las fronteras. Y entonces un saludo a todos los compatriotas que están distribuidos en el mundo y a otros latinoamericanos e hispanohablantes. Claro, claro. Aunque también se puede pedir ahora la traducción, ya tranquilo, hay esos programas que van traduciendo también. Sí, en inglés. En inglés, y si nos quieren escuchar en ruso y todo, nos pueden escuchar. En ucraniano. En ucraniano y todo pueden escucharnos ahora. Ahora van a tener tiempo para eso. Van a tener, no sabemos. Ojalá tenga tiempo. Ay, está jodido el asunto por ahí. Ojalá mejore. Y bueno, ¿qué vamos a decir con Cristian Silvio? Con él podemos... Le puedes preguntar desde historia, teatro, interpretación, heredia. Pero ahora hay un tema interesante con Cristian que nos va a contar, la Ruta Barret. Así yo le llamo ya, no sé si así se llama, ¿verdad? Pero es un proyecto del Ministerio de Educación y Ciencias. Y Cristian es uno de los líderes en el Alto Paraná de ese proyecto. Contanos un poco, Cristian. Que se está desmangando y porque vale la pena esto. Sí. Rafael Barret fue un escritor español. ¿Es así, Cristian? Sí, así mismo es. Que vino a Paraguay. Sí, vino a Paraguay en 1904. Él primero estuvo por la Argentina, pero antes de llegar a la Argentina estuvo por Francia e Inglaterra. Salió de su país por circunstancias así personales, porque era un hombre bastante pendenciero, de una cuna bastante alta, muy cultivado, y estuvo por Francia un tiempo, salió de ahí, se fue a Inglaterra. Él tiene nacionalidad inglesa, tiene. Ah, sí. Sí, él tiene ni siquiera es español. Es español, pero consiguió la nacionalidad inglesa estando allá. Y vino a la Argentina a trabajar en la revista Caras y Caretas, entre otros periódicos. Y por mucho tiempo denunció la realidad social argentina. Y en una ocasión, ya durante ese curso, se arriesgó a venir a Paraguay porque se mencionaba mucho al Paraguay por sus guerras civiles. Y él dijo en sus escritos, incluso llegó a decir que venía ya venía arriesgando todo, porque realmente el escenario paraguayo durante ese periodo era bastante difícil. No era fértil. No, estamos en tiempo de guerra civil, entonces él vino a cubrir la situación de Paraguay durante ese periodo y vino a trabajar como agrimensor, como fue un tipo bastante cultivado en las matemáticas, en las letras, de formación clásica. No le faltó empleo y vino a trabajar de agrimensor. Aparte, a eso iba, Cristian, y para que en la audiencia también, porque estás en la audiencia y todavía inclusive en Yendejewi. Y yo soy muy cauteloso en ese sentido. Rafael, aparte de ser un sólido escritor, ¿qué fue él? Sí, él fue... ¿Periodista fue? Sí, también fue periodista, también, porque era un extraordinario escritor. La verdad que la pluma de Barret es, inclusive hoy nos da la evidencia de más de 500 escritos que ya tiene publicados, no solo sobre el Paraguay, sino también sobre otros países y sobre otros ensayos que él hizo. Fue un escritor, pero también fue un tipo así bastante culto. Estoy hablando de que se cultivó en todas las artes y las ciencias, principalmente en las matemáticas. Por eso consiguió un trabajo bastante bien remunerado en aquel entonces, que era el trabajo de agrimensor. Se casó luego, de hecho, con una paraguaya. Sí. Y trabajó midiendo las tierras en aquel entonces. Y fue ahí donde él empezó a indignarse por la situación de los paraguayos, veía mucha miseria, aparte de eso, el escenario de la lucha de poder, y también sobre ese mismo ecosistema vio demasiadas injusticias, abuso de poder, y también, lógicamente, esa desigualdad de acceso a la tierra, que lógicamente la riqueza de Paraguay descansa sobre lo que produce la tierra.
Entonces dejó su trabajo de agrimensor para dedicarse exclusivamente a las denuncias en los diferentes periódicos. Entró a conocer la realidad de los obreros del ferrocarril, de los trabajadores mensúes de las empresas de tanino, de los yerbales del Alto Paraná. Fue un conocedor muy profundo de la realidad social paraguaya y eso hizo con que, no sé cómo fue, o sea, muchos analistas todavía discuten cómo él llegó a consolidar sus ideas hacia el anarquismo, porque en un principio no fue anarquista. Eso lo conoció muy bien, se diluyó, por así decirlo, en esa realidad social paraguaya de miseria y pobreza, y eso demasiado le indignó a él, y cada vez su pluma fue más radical en sus denuncias. Y entonces así fue conocido, él abrazó la causa de los obreros, de los trabajadores, de los maestros, de los niños, de las mujeres paraguayas también, porque no solo denunció la injusticia de los obreros, también denunció la situación de los niños, también de las mujeres que eran víctimas de violencia. Entonces, hay un compendio de más de 500 escritos donde cada artículo va mostrándonos el verdadero rostro del Paraguay en aquel entonces, desde 1904 para arriba, porque creo que después volvió, si mal no me equivoco, volvió después a España a morir, ¿verdad? Palideció de una enfermedad, volvió otra vez a su tierra, pero ya durante ese recorrido dejó muchísimos escritos que hoy están considerados por los literatos y por los estudiosos como una producción de muy rico valor, por así decirlo, que nos sirven hoy para colocarlo a él como uno de los máximos exponentes del novecentismo paraguayo también, ¿verdad? Solo que, a diferencia de otros novecentistas, que eran escritores un poco que hablaban un poco de la gloria del Paraguay, mostrando ese lado heroico, Rafael Barrett llega a ser como una contraposición de eso, muestra el otro escenario que los paraguayos no llegaron, la otra cara de la moneda de aquella época. Cristian, Rafael, dijiste vos, se casó en Paraguay con una paraguaya. ¿Hay hijos de Rafael paraguayo? Sí, o sea que hubo. Sí, claro, dejó una descendencia, desconozco un poco esa parte. Una vez creo que la radio hizo un trabajo muy, muy bueno con Miguel Fernández, creo que fue. Sí. Miguel Fernández hizo un especial de Rafael Barrett con el colega Jorge Contreras y Joel Esquivel, donde trabajaron muy bien el pensamiento de él, expusieron a la audiencia, que creo que inclusive también sirvió para la publicación de un muy valioso libro que se llama Resonancias del Pensamiento. ¿Resonancias contempla eso, Silvio? Sí. Sí, hay voy a buscar yo mientras ustedes sigan yo ya charlando. Leí, solamente que a veces se escapa de la memoria. Sí. Y entonces ahí dejaron, Miguel Fernández es su biógrafo más reconocido. De hecho, él está trabajando en el proyecto ahora del ministerio, que con otros historiadores, donde está el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, está también la Secretaría Nacional de Turismo, porque va a ser rutas históricas. Está muy involucrado. Son aliados estratégicos, digámosle, que van a trabajar ahora para resignificar los lugares donde él estuvo y para que también la comunidad y tanto la comunidad local donde seguramente estuvo él viviendo, posando, puedan colocar hitos que rememoren, ¿verdad?, su nombre. Está también la Embajada Española y el Centro Cultural Juan de Salazar, ¿verdad?, que está en Asunción. Y en fin, eso un poco el proyecto, es resignificar la figura de Rafael Barrett. Digamos que va a ser como una excusa que el ministerio va a usar para seguir motivando a la lectura en los chicos y para que se conozca la realidad social de la época, y también que tanto Rafael Barrett nos llega a mostrar hoy lo que ocurrió tanto ayer como hoy. Porque hay muchas de las cosas actuales que nosotros tenemos hoy en el país se reactualizan en los escritos de este español. Entonces, lo que va a hacer el ministerio es ahora, ya el proyecto ya está en marcha,
se eligieron 3 departamentos. Sería Central, Cordillera y Alto Paraná. Por ahora, ¿verdad? Porque si vamos... nosotros entramos de cara dura, entramos en el proyecto. Después ya le voy a comentar por qué. Y se quiere, lo que quiere el ministerio es proyecto literario, histórico, literario y turístico Rafael Barret, que van a implementar en los colegios. Se van a usar los escritos de este español para analizar, primero para la literatura, para que los profesores puedan motivar a los análisis y seguramente transversar también con otras disciplinas, con las ciencias sociales, porque esos escritos son muy amplios y muy pedagógico, da para agarrar de diferentes áreas y analizar, incluso para las artes, para las matemáticas y todo, porque hasta hace poco nos enteramos que había sido que Rafael Barret le ayudó a Henri Poincaré, que fue el francés, que fue uno de los iniciadores para la formulación de la teoría de la relatividad. Se intercambiaba cartas con este francés y Rafael Barret resolvió un problema matemático de Henri Poincaré, que fue un físico, un matemático muy reconocido de la teoría de la relatividad antes de Einstein. Y imagínense, por ejemplo, esos tipos de cosas. Un paraguayo es lo mismo que yo algunas veces le digo a los docentes también, que Ramón Indalecio Cardoso se intercambiaba cartas con Jean Piaget, por ejemplo. O sea, nos tuvieron aislados nuestros compatriotas y las personas que estuvieron en Paraguay en esa época con los grandes pensadores del mundo, ¿verdad? En contacto. En contacto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, eso es lo que quiere el ministerio. Ese relato tuyo de Indalecio allá por 1920 y tantito. Sí. Cristian, porque yo me recuerdo, había leído en un material de que la reforma educativa, él tanteó en determinadas instituciones allá por 1924 por ahí. Sí. Ya puso en Villarrica llegó adelante. En Villarrica y en otros lugares llegó a implementar. Nada más que se encajonó muy rápido porque se avecinaba la guerra y tuvieron que cambiar ese modelo por un modelo más autoritario y la idea era más industrial, y la idea era preparar soldaditos allá al frente de batalla. Entonces no había mucho tiempo para implementar una escuela nueva, pensadora, creativa. Me da escalofrío todo esto que está relatando Cristian Silvio. A pesar de que yo no soy... los matemáticos no son santos de mi devoción, pero valoro de igual modo. Sí, y bueno, y ahí está entonces él, y esa destreza que él tuvo en las matemáticas le dio el empleo acá. Una versatilidad tremenda. No, era un tipo intelectual, digo, sí. Era un tipo y Barret tiene esa influencia en el periodismo, ¿verdad? Sí, Barret tiene... Porque creo que él con él se inicia un poco el tema del realismo, o sea, la crónica periodística, digamos, el realismo. Sí, y viene trayendo incluso esa línea desde la Argentina. ¿Sí? Él tuvo un contacto muy importante con varios intelectuales de allá. Y allí, por ejemplo, tuvo contactos con muchísimos periodistas que constantemente estaban atendiendo y mirando a la situación de guerra civil que tenía el Paraguay. Dios mío, o sea, estamos hablando de que cada 2-3 días había una revolución. Y aparte de eso, la mayor parte de los liberales paraguayos se utilizaban a la Argentina como un satélite de operaciones militares para los golpes planeados en aquel entonces. O sea, en Argentina se planeaba. En Argentina se planeaba y desde ahí subían y ejecutaban. Y lógico, venían. Y Barret vino con un grupo importante de liberales en aquel entonces, embarcando hacia el Paraguay. Y es ahí donde él avisora esta realidad, esta puja de poder entre liberales y colorados. Ya estamos hablando ya finales del poder colorado en 1904. Ya cuando estaba cayendo el legugicismo, ¿verdad? Entonces ya se preparan los liberales para el asalto del poder. Confiaban mucho incluso también en lo que planteaban los liberales, pero
obviamente ya sabemos cuál fue el desenlace otra vez de la ocupación del poder de los liberales, entre ellos mismos una lucha atroz y empezó a ver cómo los paraguayos se mataban unos a otros. Y eso fue lo que evidenció durante ese periodo de crónicas como periodista él. Sí. Su pluma es muy incisiva. Sí, es bastante duro, está prácticamente divorciado de cualquier tipo de elogios. O sea, no es que le elogia a la gente. No, le de critica ferozmente. Ferozmente, uno de los más críticos. Que bailaba una música diferente. No, y aparte de eso que él hacía su labor periodística, ¿verdad? Porque el periodista pues no es para salamearle a la autoridad, ¿verdad? Que yo siempre digo eso, ¿verdad? El periodista que no le critica a su autoridad no es periodista, es cómplice nomás, No, y encubridor, ¿verdad? Claro, y llegó a tal punto de que... Petrosamimía de autoridad de vez en No, cuando. pero esa es la tarea de él. No, y eso también tienen que entender las autoridades. O sea, los medios de comunicación están para incomodar, quieras o no. Sí. Y para relatar nomás lo que ocurrió también con Rafael Barret en un encontronazo con Albino Jara. Lo desafió en un duelo. Sí. Albino. El coronel. Albino Jara, al coronel Albino. Fue Albino. el presidente, Sí, dicho sea de paso. y no se fue Albino Jara porque sabía que Rafael Barret era muy buen espadachín. Él venía luego él vino de España allá luego por una situación de duelo allá porque era era un maestro en la esgrima, era. Sabía muy bien, creo que con qué se iba a topar y no se fue a la cita. Albino. Porque en aquel entonces las riñas o los problemas se solucionaban con un duelo. Así. Ojalá ahora se solucione. Estaba yo con tu mimita lo mismo. Estaba yo con tu mimita. Pupucoya, yo con tu ángel, ¿qué será? Ando hoy, Albino Jara no se fue. No se fue. No lo encontré. Y el ¿cómo se llama? Que le dice el paraguayo meteórico de Albino Jara, ¿verdad? El paraguayo meteórico. Ando hoy, no le encontré. Él fue uno de los paraguayos que así subió rápidamente en todos los niveles. No solamente... Yo particularmente creo que no lo habrán matado porque era extranjero. O sea, por eso también fue puntilloso. Tenía esa venia él en aquel entonces. Entonces escribía, pero machacando. Sin censura. Sin censura. Y probablemente era... dicen la gente, ¿verdad? Que Barret fue la inspiración de Roa Bastos. En seguro, muchas cosas, en muchos sí, porque Roa también hizo... Sí, no, obvio. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, en el libro de Hijo de Hombre, en Éxodo, donde relata la fuga de Casiano y Natí, acá de Tacurupucú, ¿verdad? De los yerbales de Tacurupucú, en esa fuga de persecución atroz que tuvo Natí con Casiano allá. Y bueno, ¿de dónde se nutrió Roa Bastos? Justamente de los escritos de Rafael Barret en lo que son los yerbales, en el dolor paraguayo. Entonces, ese libro, esa novela, ese compendio de relatos que tiene la narrativa de Rafael Barret en Hijo de Hombre, él obviamente se ciñó un poco de lo que escribió Barret, y eso conocemos gracias a Roa Bastos también. Ayúdenme un poquitito. Nosotros con Silvio y acá con la audiencia compartimos partecitas así chiquititas de la vida de Ignacio Apane. Este Apane era contemporáneo más o menos de Valdés Cristian. Ayúdenme un poquitito. Creo que estuvo en ese periodo de tiempo. Sí. Desconozco mucho, no tengo mucha información sobre Apane, salvo el teatro que lleva su nombre. Sí. Porque ahí es donde nos vamos a actuar nosotros. Pero sí, fueron y creo que también estuvo dentro de una camada de intelectuales renombrados por algo, lo mencionamos bastante. Apane pues hizo ese tipo de investigación también. Supongo que hubo algún tipo de contacto con Valdés, porque... yo leí en un material también de que a Apane le interesaba mucho el tema de los mensú, por ejemplo. Sí. Y que hizo alguna investigación. ¿Qué tenemos por ahí, Silvio? Dice Ignacio Apane nació el 31 de julio de 1880. Ajá, no, pues no sé nada. Entonces 20 años, 1900, ¿verdad? Sí. Y falleció en 1920, o sea, con 40 años. Sí, estuvo en ese periodo de tiempo. Sí. Entonces estuvo en el periodo, fue docente, periodista,
editorialista y político paraguayo. Sí. Su área era sociología y ciencias políticas. Hijo de un inmigrante italiano de Sorrento, Don Salvatore Pane, y de una mujer también inmigrante de apellido Liuzzi. Perteneció a la generación del 900, se recibió de bachiller muy joven y lo mismo de doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional en 1903. Militó desde muy viejo, dice acá, en las filas del Partido Colorado a partir de 1908, o sea, 28 años ya 28 tenía. años. Y por invitación del general Caballero, no sin antes condicionar su ingreso a un credo republicano, se proclamó a sí mismo socialista para confirmar su postura antiliberal y antiindividualista. Sus conferencias en esa dirección doctrinaria sobre política y obreros, solidaridad social, la mujer ante la causa obrera y tantos otros. Fue secretario de la legación en Santiago de Chile. El periodismo lo apasionó. Siempre fue algo más que una tribuna de pensamiento. Fue durante años redactor y editorialista de La Patria. Entre sus seudónimos figuran Matías Centella, Pepe Claro y Doctor Ox. Doctor Ox, este es muy de Marvel. Doctor Ox. Era el seudónimo de Ignacio Pane. Te estaba escuchando atentamente. Sí, ustedes saben que también, hablando sobre un poco la influencia del español Barret, Liborio Justo se llamó también un periodista muy reconocido de la revista Caras y Caretas. Fue hijo de incluso de un expresidente argentino que llegó a... Era un trotskista muy radical en sus tiempos. Y viajaba por todo el mundo, incluso estuvo como marino y todo. Y para comprobar las denuncias de Barret, dice que arribó hasta las zonas del Alto Paraná para trabajar como mensú. Y está publicado justamente, Claudio Fuente Armadans publicó un artículo muy interesante sobre el tema en la revista del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas que se llama Historia del Paraguay, Nuevas Perspectivas. Y publicó Oula Liborio Justo, y dice que vino acá al Alto Paraná. Se quedó un buen tiempo, trabajó acá, trabajó también en la empresa Taninos para conocer la realidad de la... Y dice que se enfermó, le llegó a alcanzar algo de malaria. Muy prontamente dice que se fue gracias a la intervención del consulado argentino, y porque también proviene de una familia bastante pudiente de allá y de una clase, de una élite política como tal, y lo sacaron a urgencia de acá del Paraguay antes de que se muera. Y pudo escribir sus crónicas, sí, escribió, está la revista ahí, le voy a tirar después el enlace, Jaula Liborio Justo, y publicó también sobre eso, así como describía Barret, que yo quería comprobar si bien Barret no llegó, por ejemplo, hasta el Alto Paraná, acá hasta esta zona Tacurupucú, pero él se enteraba de la situación de los trabajadores, de algunos que llegaban a salir, porque la cosecha, por ejemplo, acá en Tacurupucú, zona de Itacurú, Chamorrocué, ¿verdad? La Terzacué, y eso que eran zonas de la industrial paraguaya, 6 meses era el tiempo de cosecha. Algunos o de bebea o putaban vapo, que era de propósito, porque no le gustaban a las patronales el trabajador que ahorraba mucho. Entonces, incluso David Seifer, que hasta hace poco me estaba enviando algunos periódicos, que cuando llegaba ese periodo de la vuelta ya de los mensúes hacia el interior, oye, armar la fiesta, dice. El pueblo armaba una fiesta así así para recibirle a los paraguayos que llegaban vivos, ¿verdad? Oro llega la vida Entonces, y ahí dice que Barret se enteraba, y ahí seguramente iba escuchándole a estos trabajadores cómo vivían, y ahí empezó los escritos de así son los yerbales. Empieza él a denunciar en el diario Joñepunu la publicación, y después sí que cuando empieza a investigar más, a darse cuenta que los mismos actores políticos estaban legitimando la esclavitud acá y todo lo que hacían de gente. Pero ese tipo no economizaba molestia, escribía y no macana. no tenía otra. No tenía de otra. Para eso vino. Para eso vino.
Mucha buena música. ¿Qué les parece? Dale. Ya ando. Y después volvemos enseguida. Sí. ¿Está bien? Regresamos. Ceñida la frente, radiante corona la reina morena. De la selva viene con regio atavío, yepe y pinandí. En sus labios trae el canto soberbio que noche serena. Viva el nuevo. allí vivió bajo el cielo guaraní
la luz de las estrellas fue feliz. En su pueblo la prendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el hombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Se diosa se tu pasen, la Virgen Caacupé, eñaten de sereje, porque en de abeico sí, ereco vanemembu, o mano va curusure, y vi por a hoja y jure, reyaya iba tu pasen. Pinandi se vaya miwi, amo y se acajoya, hace cicero basa, nerenda pecuayumi, ay potare yesa upi, porque se ave y cosí, arecoba se me envi, saco pire hueteri. El clarín y pudo ver de esta patria paraguaya, Dayuju y Baco en Delaya, promesan debe a deber, porque Ogawi o bebé se me envió imba de mí, oñe presentado servir y patria o defender. Pase se mandu a huira mi pacoñe, pelunde pujareve se me envi pacopua, eta ite se añua, se yo pui mi yehe, hace pisa peoñe, ya jama comamá. Da lluvia y no sabe se embocuano boliviano, con mi chivebas hermano, topita serecovia, de moma y te ibara, imitará moyepe, tan carga mandi chupe, da lluvia y na monguana. Retenga cocoeje, o escribí se ve y paja, o copora y tenteja, y carta pe un maneje, te saga un mantelle, y puyare o ya pocoy, hay catun te movocoy.
pasero hiere. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa. La cultura define a nuestra sociedad. Cultura y algo más, con Rodolfo Ortiz y Silvio Benítez. Un espacio ameno, donde hacemos rescate de nuestras raíces culturales. Con entrevistas, relatos, historias, personajes que hacen parte de nuestro folclore. Cultura y algo más, todos los sábados, de 10 a 12 de la mañana. Eyuque, Ñaño Gendú. ¿Estás preparado? Llegó Hernandarias, el mejor proveedor de internet. Winnet, fibra óptica. Navega a la máxima velocidad. Planes acordes a tu bolsillo. Instalación gratuita. Rápido, seguro, confiable. Somos una empresa joven con experiencia en el mercado. Winnet Network Solutions. Llama al 0971-885-101 o al 0984-799-605 para saber cuál es el mejor plan. La Municipalidad de Hernandarias comunica, queridos conciudadanos, debemos redoblar los cuidados sanitarios usando tapabocas y lavado correcto de manos y el uso de alcoholes sanitizantes todas las veces que se requiera, mantener el distanciamiento social para resguardar a la familia. En este momento, Hernandarias es epicentro del COVID-19. Estamos en alerta sanitaria. Cuidémonos entre todos. Al finalizar la tarde, cuando inicia la noche, NN Radio, con Silvio Luis Benítez. Todo lo que necesites para estar bien informado. NN Radio, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas. Aquí, por Ñacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Todos los sábados de 18 a 20 horas. Radio Scout VIP. Aquí por Ñacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno municipal trabajando por Hernandarias y su gente. Si hace calor, unas birras bien frías vienen bien. Si hace frío, un vino, un whisky o un vodka. O todos juntos a la vez. Disponible para delivery o carry out. Escríbenos al WhatsApp 0973-685-033. Dale. Bodega Malayunta, tu mala compañía. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas daña la salud. Está prohibida la venta a menores de 20 años de edad. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En este momento usted puede estar escuchando su publicidad. Llámenos 0971-401-401.
selva viene con regio atavío Yepe y Penandí. 5 minutos faltan para ser las 11 de la mañana. Cultura y algo más nuevamente con ustedes. Y pues, ojo la hora, demasiado a gusto hablar con este atero, ¿será? Sí. No va a ser la primera vez que le traemos. No, pero ya está suelto. El tema es que él tiene demasiada actividad. La semana pasada estaba en Asunción, por ejemplo, yo quería entrevistarle a él. Él me llamó, yo le llamé, no nos encontramos. Casos, no, y aparte teníamos 2 entrevistados la semana pasada. Sí, que fue tuvo Juan y Juan Villanueva y la profesora. La antropóloga. Anterior. Antes. Claro, pues el pasado estuvo Olga Bertinat, que yo le entrevisté. ¿Te acuerdas? Sí. Tenés razón, porque yo no estuve hace 15 el sábado días. pasado, sí. Y esa vez él estaba en Asunción presentando. ¿Qué hora era, Cristian? Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare. De Shakespeare, mucho Cristian, ruido. vos estás en muchas cosas, che. ¿Cómo haces para lidiar con todo eso? Y en realidad son 2. ¿No? Yo me casé con la historia, porque soy profesor de historia y le tengo como amante al teatro. Me casé con la historia y le tengo como amante al teatro. Le pone los cuernos. Qué bueno, Tata. Muy bien, me gustó, Cristian. Esa. Infiel este hombre. Me gustó. No es infiel. No, pero con la historia, te digo, Silvio, con la historia. Con la historia. Se casó. Se casó, pero le pone los cuernos a la historia con el teatro. Porque en realidad en el teatro él puede hacer historia también. Claro. Aunque eso, sí. Pero puede tergiversar la historia también. y está libre con sus amigos. Y bueno, porque el teatro pues es eso. Es libertad. Su imaginación. Dice que el escritor y el actor en el caso de Cristian, por ejemplo, él hace historia, tiene que fundamentar todo lo que dice, tiene que demostrar con pruebas lo que dice, no es que él puede decir nomás porque se le antoja. Cristian, claro, y ahí pues. Claro. Y el teatro no, el teatro le puede inventar un montón de cosas. Sí. Claro. Cristian, ¿estás escribiendo una obra? Sí, estoy escribiendo, en realidad estoy escribiendo sobre la historia del Alto Paraná. Más que nada es una investigación sobre la extracción de los recursos naturales del Alto Paraná desde la posguerra hasta mediados de la década del 50. Posguerra del Chaco. Sí, posguerra del Chaco, porque fueron dos momentos diferentes en donde salieron del Alto Paraná los principales recursos, como aparte en un principio como fue la yerba mate, después fue la madera, el palmito y así sucesivamente, hasta que se diversificó un poco la producción y hasta lo que hoy nosotros conocemos como ya la agroexportación, ¿verdad? La soja, el trigo, el maíz. Entonces el libro en el que estoy trabajando es una investigación un poco de la relación de las empresas que tuvieron acá con el uso de la mano de obra de los paraguayos y también extranjeros, porque no solo fueron paraguayos, también fueron argentinos, brasileños también que trabajaron acá, porque estamos en zona de triple frontera. Entonces, en esa extracción de los recursos, en los momentos en que estuvieron, que dejaron, y entonces va a ser una revisión otra vez un poco ya también de lo que hicieron otros investigadores. Y en eso también entra Barrett, ¿verdad? Porque Barrett es más periodístico, más que nada, pero igual eso no Barrett es utilizado también por muchísimos otros investigadores porque él evidencia también un poco esa insostenibilidad de extracción de los recursos naturales en la región del Alto Paraná por casi más de un siglo, ¿verdad? ¿Vos decís que, Cristian, que seguimos todavía como en la época de Barrett? Sí, yo digo que sí, solo que con otras características nomás. Barrett lo que denunciaba, al menos en la región del Alto Paraná, la zona del Chaco y donde se instalaron las principales empresas extractoras, tanto de tanino, ¿verdad? Que se saca del quebracho, acá de la yerba mate y de la madera. Él lo que más evidenciaba era la fuerza de trabajo
que se utilizaba de forma bruta, ¿verdad? Esa manera muy, muy inhumana de explotación del ser humano, ¿verdad? Entonces no está muy ajeno, con otras características nomás. Ya terminaron algunas empresas, Puerto Max, Puerto Sastre, Casado, ¿verdad? Que ya se vendieron las tierras a la Sectamun y eso. Y acá en el Alto Paraná ya desapareció la Lipsa en 1946, que pasaron a mano de otras empresas e incluso pasaron a manos de militares después. Entonces la explotación, la forma con que describió Barrett no dista mucho de esta realidad, porque siguen saliendo recursos naturales de acá, madera, de manera ilegal, la soja, que tiene un impacto ecológico terrible en nuestro medio ambiente, la ilegalidad de las exportaciones porque no se pagan impuestos, son insostenibles, la expulsión de las comunidades indígenas, campesinas. O sea, eso también era en la época de Barrett. Claro, lo que pasa es que en aquel entonces las migraciones masivas que describen Barrett en sus escritos estaban muy ligadas a la guerra civil. Las personas que venían, había dos alternativas que tenía el paraguayo en aquel escenario. La primera era o se quedaba a formar parte de un ejército gubernista como soldadito, matón, o como parte tanto como soldado de la parte gubernista o revolucionaria, si quiere cambiar el sistema, o si se escapaba y venía a ser esclavo en los yerbales, en las empresas de tanino, o en algunos servicios de baja categoría en aquel entonces a los alrededores de Asunción. ¿Se tiene una estadística cuántos mensúes había, Cristian? En el Alto Paraná. En el Alto Paraná en general, ¿verdad? Sí, se tiene una media, al menos. Barrett describe desde 1904 hasta 1907 entre 15 a 20 mil paraguayos. Pero también... en condiciones de explotación. En esclavitud ya. Esclavitud. Porque mira que hay gente que dice que no había esclavitud. Sí, claro, es una esclavitud moderna nomás, con otro ropaje. Lo que pasa es que en el caso del Alto Paraná, a diferencia de otras regiones, no existía, estamos hablando de selva, 1904, 1905... No existían instituciones jurídicas que podrían velar por los derechos de esos trabajadores. O sea, no existían pueblos. No, eran campiñas. ¿Saben cómo? Eran pequeños campamentos que se instalaban. Y Itaqueré, por ejemplo, que vos tuviste, yo sé que vos estuviste en Itaqueré, vos visitaste Itaqueré, conocés la casa que era que ahora se destruyó todo, que era de la industrial, la oficina que era de la industrial, y viste documentos de la industrial. Sí, así mismo. ¿Itaqueré qué era? Itaqueré era una sede administrativa. Era un pueblito. Era un pueblito, era más que nada una sede, era un campamento logístico nomás donde se tenía que venir a descargar los trabajadores, porque venían por el río Paraná, venían hasta ahí y de ahí se le distribuía a los trabajadores. Digamos que en Itaqueré era puerto y de ellos. Sí, pero no estaba en el puerto. No estaba en el puerto, era un centro administrativo, ahí tenían sus estancias donde tenían las vacas, donde tenían sus depósitos de alimentos. Era un lugar donde se distribuían... ¿Administración? Sí, era una administración. Era una administración. ¿Sí? Y después ya, de verdad, estaban a los alrededores orbitando, calcularle a un radio ya de 10 a 15 kilómetros, ya estaban los tercerizados, los famosos habilitados. Allá, esos eran los capataces o los habilitados con sus capataces, con sus personales que tenían que hacer el trabajo del raído y de la extracción de la hierba. O sea, eso ¿cómo se llama? Habilitados eran los alica y eso. Exactamente, así mismo eran los llamados alicas. ¿Por qué? Porque obviamente no había el sistema de trato. O sea, la industrial contrataba a un Cristian Benítez con su personal, con sus capangas, con su personal que hacía la extracción y con su sistema de explotación. Sí, exacto. Me pagaba a mí la industrial, me daba, por así decirlo, en aquel entonces eran los patacones. Vamos a decirle así, me daba la industrial, me decía, bueno, Cristian, vas a agarrar y tenés
4 leguas cuadradas para sacar yerba mate. 4 leguas es 20. Para vos. 20 kilómetros es 4 leguas. 20 kilómetros. 20 kilómetros acá a la redonda, vos te encargás de esa parte. Bueno, y yo te voy a dar, ahora te voy a dar 15.000 patacones. Bueno, a mí la industrial me da 15.000 patacones, yo le contrato a un tipo, le digo, es hoy conseguir ñandela personal. A personal o Villarrica. Que va a ser el capataz seguramente. Sí, y se le llama tropero. Tropero. Pega la ojo taburete y tropa. Ya. Ojo, real lo mitad va a anticipar la plata, hoja. La anticipa Yajaña Mbapó, Yajaña Mensú. ¿Verdad? Y algunos ya lo en alrededor de Asunción, así como dice Roa, tenía ya rapea plata va ahí, genial lo mitad, ya. Pea plata va ahí. ¿Pero por qué? Porque los mitad ya escuchaban ya cómo era la cosa acá. De que abeja, a fuerza de músculo. Y generalmente los que venían eran analfabetos. 80% según el trabajo de Seifergel y Klein Penning, ¿verdad? Que toma también el trabajo de él. 80% de los paraguayos en aquel entonces eran analfabetos y campesinos sin tierra. ¿De dónde viene la palabra mensualero? Mensualero. Era la asignación de plata, ¿verdad? De capital que se le daba al trabajador por un mes de trabajo, que tenía que pagar con una cantidad de kilos de hierba en el romanaje. Entonces, así venían. Entonces, el tropero te conseguía 30 personas por jangada, por Río Paraná, llegaban en la administración y me invité yo en libreta. Libreta, Aries, acuerda, oña notaran para entregarla acá. Había un estándar de cantidad de hierba que tenían que entregar. Sí o sí. Una arroba creo que era aproximadamente 70 kilos. Entonces, rendía por lo menos, tenéis 6 arrobas por día, del lomo. 60 kilos sería eso. No. Porque una arroba creo que es 10 kilos. Creo que sí, 10 kilos. Sí, perdón, 10 kilos. 60, por ahí. Estoy mirando un poco la estimativa. Lo cierto es que así, entonces, yo si soy el habilitado, tengo mi personal, mi capataz, mi capanga, arecola secayú, porque a controlar a la personal, y después tengo que saber distribuir otra vez a mis trabajadores. Ahora acá unos cuantos mineros. ¿Mineros quiénes son? Los mineros son los que abren en la picada. Mina, los que entran en la mina de hierba. Acuerda, esos son los que buscan. La hierba no estaba cultivada, la hierba era en estado natural, en estado la minero y que oje caja o chavizana, a moyareco tanto o topa. Bueno, y entonces el minero el que va y busca, encuentra o avisala habilitado a Pepe o la peona. Sí, ahí ya se iba el secretario Cuera o abrió, abría. Y ahí en ese mismo lugar se tenía que levantar un campamento. Y ahí lo que Barret demasiado bien describe, porque ellos levantaban como una especie de campamento. Dorecoy, ¿cuál es el campamento? Y la hechosa, y Dorecoy ni tupa. Piri, Arin de Moisés, ¿acuerda? ¿O qué? Sí. Pepe, oye, me hecho que era la charque, carne seca, oye, me hecho que era la caamía, ya. Reviro. Comandar, ¿no? Y y encima era de mala calidad. Eso también en aquella época anda y por y la upona. Jala caña a mí. Caña, sí, la caña, porque para la motivaban los mitad. Claro. Y ahí se quedaban entonces levantados Pepe un vapoico. Y ahí en ese mismo lugar se hacía otra vez el barbacoa. Se hacía el barbacoa, ellos Cristian hacían la famosa tarefeada. Exactamente. Juntas y después ellos mismos procesaban eso en el barbacoa. Ahí lo que se hacía era un oberero. 12 kilos y medio es una arroba. Por ahí, 12 kilos y medio. Pero más de una arroba llevaban por la espalda. 12 kilos que no es muy pesado, pero el problema es el volumen. El volumen, y con bolsa grande. Entonces, y decime, y ahí hacían ellos ahí levantaban el campamento y hacían también el barbacoa. Barbacoa que hacían en el suelo, cavaban. Cavaban en el suelo como un hoyo y alzaban en forma de arco, alzaban las maderas, las ramas, y ahí encima se colocaba la hierba mate para secar, tipo obereo, ahí se colocaba un urú con un tiaín. Sí, con un tiaín que es gancho, que es un gancho. Y es un trabajo duro, ¿sabes? Y eso, tienen un conducto ellos. Tienen. O recogete conducto de material y ellos ya pueden ir. Ahí hacen, pero todo así bien rudimentario y tiene como una especie de pipa,
Ahí colocan la, Sí. la leña como Sí. en un agujero, la tatán sepe y cuay, Sí. por eso lo de barbacoa. ¿verdad? Un bollú, Un bollú, bebé. La No es que casa. llegaran a cocinar completamente, sino tenían que, hasta una cierta medida, tenían que secar la hierba, porque si se seca demasiado se pierde Sí. el sabor de la hierba. Entonces ahí se arma el famoso borovire. Es el borovire, ahí Sí. ellos van, y ese es un trabajo, loco, muchos se quedaban ciegos ahí en ese... Porque en el fuego trabajaban. No, es eso, no, aparte del fuego, más que nada el fuego, el vapor. La yerba mate tiene mateína, ojo, pejezares, y casi la mayoría se quedaban ciegos porque se iban por su ojo, y ese es verde. La yerba mate en estado nativo es muy concentrado eso. Muy Por eso fuerte. es muy caro eso, ¿verdad? Y es verde. Verde mimbí Sí. luego. Sí. Y ese se iba y se armaba, se evaporaba en el ojo del urú. Entonces por eso muchos no se quedaban a trabajar como urú. Era un Dañaba trabajo la muy retina. peligroso. Y aparte de eso, algunos se caían. Podían caer en el fuego. No, y a un botador te Claro, marea. Claro que sí. Te marea. Y después el trabajo, siempre el trabajo de la cosecha hierba, procesado de hierba en términos manuales, es un trabajo muy pesado ese. Porque traerlo la hierba allá del monte, encima no podían descargar los pobres mensudes por de sus espaldas, se le colocaba cada 100 metros un tongo, que era una madera, y tenían que hacer descansar los pobres trabajadores por así Bajar decirlo, ahí su bulto. porque sí. por la cadera pues traen. Sí. Había toda una técnica de alzado otra vez de esa hierba. Y entonces ahí otra vez detrás tener el capataz, ¿verdad? Que con un ney que te dejó que gina, ya pepoama, ya vale, imagina. Hasta perende mayo caruo ojico ahí gina. O ya rape echar que pecha hoy su uso ujico ahí. Hoy su uso, ojalá y reviro o como cojo, y cuando hay tiempo de caro jangua porque en Bapona, Juanense. Y cada personal tenía que traer una determinada cantidad. Sí, había sí o sí una determinada cantidad. A Pepe un ajel al romanaje, a Pepe la nomitan los yejode. Ahí porque la mayoría eran analfabetos. Sí, ya las estadísticas nos muestran, de Seifer, que el de Klein Penny nos dice que un 80% de los paraguayos realmente no tenían educación, no sabían leer y escribir. ¿Dónde van a saber estos pobres trabajadores cuánto le llegaban a anotar estos en el romanaje? Entonces cuando llegaban a fin de mes... O sea que vamos a Pope Vasculero, lleguemos Vasculero, lleguemos a Pepe Ollejo de Lleguelo ahorita, y en la soja sucede lo mismo. En la soja la misma historia. Los hilos de la soja, la misma cosa. El vasculero te jode y te jode. Y es la misma historia. Y probablemente le jode siempre al camionero y al productor, y no del silo. No, y porque en realidad el camionero se descuenta si es que hay una... Claro, una diferencia. O sea, yo sé porque yo trabajé mucho tiempo, trabajé como en logística de transporte, y siempre al camionero se le descontaba al pobre trabajador otra vez de su pesaje, ¿verdad? O sea, de lo que iba a recibir. Bueno, y entonces llegaba al romanaje. Llegaba al romanaje y había una cierta cantidad, y ahí se entregaba otra vez la hierba. Y bueno, a muchos llegaban a protestar en ese momento. ¿Y el habilitado qué hacía cuando El habilitado estaba más que nada encargado de que se llegue a una cierta cantidad. Él pacta con la industrial una cierta cantidad de arroba de yerba mate para la entrega. Tantos kilómetros. Tantos kilos, acuerdas ya, o establecemos y precio tantos kilos. Por eso lo del apuro del habilitado, para capataz decir, bueno, no pemba poigina, no producir, porque tenía que sacar a toda bala, porque la industrial paraguaya también estaba compitiendo con otras empresas, como la Mate Laranjera, que acá, por ejemplo, al menos por el río Paraná, estaba compitiendo con ellos por ese tránsito, Juana la producto, Juana. Tenía que llegar hasta el puerto preciso de Santa Fe o hasta Buenos Aires la yerba mate allá, porque estábamos compitiendo con la Mate Laranjera y las otras empresas, y había también empresas ilegales que se estaban instalando del lado brasileño. Y aparte de eso, la industria también tenía que cumplir con ciertos compromisos financieros, porque venía también por el río también las provistas para los trabajadores acá. Por eso se racionalizaba también. Acá vos tenés Puerto Bember, Puerto Victoria, Puerto Iguazú, todos esos eran puertos que también vivían como mercachifleros, y si faltaba en algún momento dado las provistas para la industrial, ellos ganaban porque revendían el triple de esos productos. ¿Verdad? Porque no... Era como en Iturbe era Don Ortega. Exacto. No, pero yo te hago, ¿quieren que les cuente la historia de Don Ortega? Eso me contó a mí mi papá. En Iturbe había dos casas comerciales muy importantes.
Casa Mascheroni y don Víctor López. ¿Verdad? Son dos casas importantes. Y estaba don Ortega. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la gente se iba a comprar aceite en don Ortega ponía un precio. Y le decía, demasiado caro de don Ortega tu aceite, le decía. ¿Verdad? Pero ese es mi precio, le decía. ¿Verdad? Y no, pero si don Víctor López es tanto nomás. Y bueno, y anda a comprar allá, le decía. ¿Verdad? Entonces un día mi papá le pregunta por qué hace eso, porque era su padrino encima. Y le dice, lo que pasa es que si ellos vienen a comprar de mí es porque no hay en Mascheroni y tampoco hay en Víctor López. Y yo soy el único que tengo. Entonces el único precio que puedo poner soy yo. El monopolio. Vean la mercachiflero, pero espectacular. Puruleña acá. Hoy Puruleña acá, sabe que escasea, entonces sube el precio. Claro que sí. Entonces, y así funcionaba. Entonces, por eso era una cadena interminable y la industrial paraguaya no tenía tiempo también para colocar más estancias, para tener más vacas. Y después, con el tiempo, dice que se fue teniendo más provisiones, tenía su propio almacén, pero revendía a un precio del triple. Entonces, por eso es lo que los puertos acá, estos puertos que Puerto Bember, Puerto Iguazú, Puerto Victoria, todos los puertos que se colocaban alrededor del río Paraná, demasiado plata acumulaban y se vivía bien. Los mensúes que estaban en eso, yo también encontré eso en la investigación, a diferencia de los mensúes que estaban ahí, vivían bien, claro, porque eran centros de provisionamiento, eran. Y de ahí también viene Vicente Antonio Matiauda. Matiauda de ahí es donde él acumula, de Alfredo Stroessner, que fue también un habilitado y también usufructó la mano de obra mensú. Vivían bien. Yo conseguí gracias a unos libros, unos testimonios de otros mensúes del lado argentino. Entonces, oye, tenían cama, no, a diferencia, ¿verdad?, de los pobres trabajadores que estaban acá en el monte. Ellos tenían cama, oreco depósito, oreco jicuay, comedor y todo, canchita, full, y todo tenían ahí los muchachos. Pero no, era la misma realidad acá en el medio del monte. Entonces hay que saber distinguir eso. Eso es lo que me era muy... no putai la sacame la barrera y pesa y coja investigado topa que hoy por interés la tipo, porque había zonas nomás donde se vivían bien. Por ejemplo, como en el caso de los trabajadores portuarios o los estibadores, porque eran centro de provisionamiento, pues. Entonces, o sea, en el lado argentino, en el lado brasilero, digamos los trabajadores de la hierba, no los mensúes precisamente. Eran mucho mejor tratados laboralmente. Los que estaban en los puertos. Los que estaban en los puertos. No en los que estaban en los montes, porque ahí ya es otra la realidad. Porque Alica, por ejemplo, el famoso, ¿cómo es que se llama? Julio Tomás Alica. Julio T. Alica. Julio Toribio. Julio T. Alica, por ejemplo. ¿Julio Toribio o Julio Tomás? Está en esa, Julio Toribio. Yo encontré en el material que se llama ese material que yo te pasé, ¿qué decía? Creo que es Julio Toribios, no sé, pues vamos a verificar. Sí. Y Alica, por ejemplo, tuvo en Puerto, él creó un puerto, que es una ciudad. Adela Kierkegaard, Puerto Adela. Bueno, entonces él ahí creó ese puerto y él fue el líder de ese puerto. Sí. Y hasta que se fue expulsado de Brasil, porque él trabajó para los brasileros. Sí. Primero. En realidad estuvo con los paraguayos primero. Puerto Artaza se llama. Puerto Artaza. Artaza, no es Adela. Puerto Artaza se llama el puerto que él creó. Que está en ese material que yo te pasé, que es de un historiador correntino, ¿verdad?, que investigó sobre Julio Alica. ¿Verdad? Y descubrió que una escuela que está ahora en Posadas, perdón, está en Posadas acá, que es una escuela. Era su mansión. Él donó ese para hacer escuela en un momento determinado. Porque fue despojado de todas sus tierras, toda su riqueza completa. ¿Verdad? Y vivió en el lado paraguayo un tiempo y vivió en el lado argentino un tiempo. Bandido, tipo. No, pero eso ahí está la diferencia. De este lado, o sea, este historiador cuando encuentra a Alica, porque él encuentra dos vales. Y ahí empieza a investigar. Y encuentra que había una historia oscura de Alica en el lado paraguayo. ¿Verdad? Pero en el lado argentino, él era considerado una persona muy honorable. Sí, lo mismo como en el caso de Matiauda, por ejemplo. Es muy honorable el lado argentino. ¿En serio? Sí, Vicente Matiauda, tío Stroessner.
tío de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Tiene una figura muy honorable para Puerto Iguazú, lo recuerdan, escribe un artículo en el municipio. Pero hasta que publique mi libro, se van a dar cuenta que van a encontrar te van a odiar los sonidos. Me van a tildar un montón de cosas. Cristian, yo te cuento de que bueno, en la mayoría de los materiales que yo he acudido para interiorizarme sobre Stroessner, Ayujula es la encarnación. Y eso es que hay personas, no hace mucho falleció un señor ya a los 100 años y poco, y él sostuvo de que nació este ardero en una zona de Yutú denominada Santa Úrsula, así se denomina el lugar, Santa Úrsula. Ahí dice que nació Stroessner. Y no era Carmen del Paraná también, que se atribuía. O sea que él llegó a decir, no y sé después por qué hay otra gente que Fram y eso, que en la zona Fram, en la zona de Fram. Zona de Encarnación. Pero toda la matriz, digamos, de la familia Matiauda proviene de Yute. O sea, pero Matiauda es la mamá. Sí, la hermana de Vicente. Sí, la hermana. Porque él es Stroessner Matiauda. Heriberta Matiauda. Ella es la mamá. La mamá. Pero los Stroessner, ¿de dónde eran? Y el bisabuelo era Gregorio Matiauda. Ese sí ya era alemán. Ese ya era alemán. ¿Matiauda? Sí, el Gregorio que llegó. ¿El Stroessner? Sí. Acá estábamos viendo en Espera un ratito. Stroessner es alemán. No, ya sé alemán. Pero ¿cómo se llama el papá de Alfredo Stroessner? Te veo ahora el Family Search te ayuda a encontrar ¿sí? Sí, le digo también eso a la audiencia que si quieren hacer trabajos de investigación sobre sus raíces familiares, hay un programa, es solo buscar en el Google, se llama Family Search, se llama. Entonces vos entras en el Family Search y colocas ponerle tu abuelo o tu bisabuelo y automáticamente es un programa que te va a encontrar con otros de la misma raíz. Y es un árbol genealógico que te lleva a encontrar a otras generaciones que provienen de tu misma raíz familiar. Hay algunos que ya están haciendo eso. Y nosotros aprendimos eso a hacer gracias al Comité de Paraguayo de Ciencia Histórica con la alianza que hicimos con el CCPA para dar el taller sobre historia familiar. Hasta hace poco terminamos ese tallercito donde había gente que quiere estudiar sobre la historia de su familia. El origen allá. Hay Pucugo, Benítez. Yo también soy Benítez. Pero asesino. Pero ese programa. No sé, imagínate, acá yo soy Benítez, Cristian de Benítez y Mario Aldo de Benítez. Sí, Mario. Y ¿por qué no da un cargo en Itaipú? Cuando te da pie una pizca de vergüenza y ser No, mi tío. Tío Mario. Bueno, pero a ver un poco. Sigamos con Mensú, porque me interesa eso, ¿verdad? Sí. Esta realidad de los Mensú todavía no fue explotada al máximo en el Alto Paraná. ¿O por qué, Cristian, eso? ¿No quiere remover o hay gente todavía vinculada a la industrial que queda vivo y coleando? Es algo así bastante... Yo creo que tiene que ver una cuestión... En el 40 ¿y cuánto me dijiste que el 46. Bueno, en el 46, por ejemplo, ¿cuántos son hasta ahora? 80 años va a tener si es que nació en el 46. ¿Verdad? Sí. ¿No va a ser funcionario? No, en el 46 se va a ser hijo de un funcionario. Sí. La administración de Itacurú viene después acá a Tacurupucura, acá a Hernandarias, que sirvió como un puerto para seguir sacando, pero ya cuando eso se diversificó la producción, ya no era más tanto la hierba, o mejor la hierba. Era ya... Ese también es un indicador que estoy trabajando en el libro, porque se denunció varias veces que la industrial extraía la yerba mate de manera insostenible porque ya no crecían más la planta. Lo que sugería siempre el ministerio, o sea, la institución encargada en aquel entonces de monitorear, porque nunca monitoreó, era que se tenía que podar nomás la planta de yerba mate para que pueda crecer y ganar su bordeo, pero acá no, o sea, acá lo está directamente, ya te cortaba toda la planta. A los circatú ya no crecía más la planta de yerba mate, entonces
ya cuando llegamos a mediados de 1940 ya no había más plantas de yerba mate, ya no cacua veima. No podáis. No podáis, güey. Porque creo que ahora se hace con la mano nomás luego. Sí, con la mano. Con la mano. Con Ahora la con mano. tijera grande, anteriormente Sí. con machete. Con machete, pero según dicen que para que la planta no se dañe tiene que ser con la mano. Con la mano tiene con que la ser, mano. con la mano. Entonces dañaron la planta y eso también explico en el sistema extractivo de las empresas, que no fueron insostenibles, no creció más la planta, nuestras exportaciones de yerba mate lógicamente cayeron muchísimo, salvo en las regiones de las Misiones. Porque en la región de las Misiones, incluso en algunas regiones San Bernardino, Cazapá y otras regiones que empezaron San Bernardino es en Misiones Argentina. Sí, San Bernardino, Misiones Argentina. Ah. Y acá en la parte de las Misiones se hicieron las plantaciones de yerba mate. Ajá. Ya se plantaban por liño, pero ya no eran más yerbales naturales. La ventaja que tenían estas plantaciones era que primero cosechás más rápido, no tenés que entrar en la selva, no tenés todo ese trabajo del mensualero que tiene que estar acá tirado en el monte. Sí. Ahí voy a tener ya la plantación y esperar una cierta cantidad y plantas. Klein Penning tiene un trabajo interesante que explicó que Paraguay empezó a partir de 1890 aproximadamente a recurrir al sistema de cultivo de la yerba mate. Pero aún así le ganaba en cuanto a la calidad la yerba mate nativa que estaba acá en el monte. Entonces, para cuando nosotros llegamos a 1940 ya desapareció todos los yerbales prácticamente del Alto Paraná. Ya solo algunas familias nomás ya tenían y se explotaba más palmito. Tal es así que hasta la década del 50 todavía en Ciudad del Este, después ya la fundación de Puerto Presidente Stroessner, llegó a funcionar una fábrica de palmito llamada Flor de Lis. Ajá. Sí, así se llamaba la empresa. La industrial paraguaya tenía su marca que se llamaba Flor de Lis. Y esa hierba, incluso el palmito enlatado, llegaba hasta Argentina e incluso llegó a exportarse a Europa. Entonces salía muy rica hierba, hierba mate de acá y palmito. Pero cuando llegó 1946, 1950 ya era exclusivamente palmito y ya madera, porque ya se diversificó la producción y la hierba mate ya prácticamente está en sus últimos letargos. La estadística que nos muestra en términos numéricos y de exportaciones yerba mate, entonces tenemos hasta mediados de 1937, 38, posguerra, 1940 tenemos pero realmente mucha exportación 1910, 1920, hasta los 30, antes de la llegada de la guerra del Chaco tenía muchísima exportación. Podemos afirmar de que fue la época de oro de la yerba mate, pero para la época de oro para las empresas que lucraron, ¿verdad? Claro. Y esa, bueno, ahí lo que acabó en el 40 fue entonces la yerba mate nativa. Pero, y en Misiones Argentinas. Sí, no, ya en aquel entonces ya se plantaba. Hay una diferencia, porque ellos seguían manteniendo, acá incluso en Paraguay, en la zona de hacia Encarnación, Misiones también hacia acá. Sabemos Bellavista, ¿verdad? Que sigue siendo lugares donde hasta hoy históricamente se siguen produciendo yerba mate. Es porque ellos recurrieron al sistema de plantación de yerba mate. El sistema en el Alto Paraná fue extractivo, nunca se planificó la producción de yerba mate acá. Era entrar en el monte, sacar sea como sea y exportar como tal. No se pensó nunca por ser el Alto Paraná como una zona de yerbatera, a pesar de que su historia regional y su historia incluso ancestral habla de que fueron territorios de yerba mate. O sea, digámosle que la cultura ancestral mítica incluso de los guaraníes recae en que la zona del Alto Paraná fue zona de yerba mate. ¿Y eso qué impacto tuvo en las comunidades indígenas? Un impacto terrible, porque aparte de eso los indígenas también trabajaron en esas empresas. Hubo mucha explotación. Mucha también explotación, pero más hacia la zona del norte donde estuvo la mate laranjera. Milda Rivarola en su trabajo que tiene, que es un libro espectacular, le recomienda a la audiencia, se llama Obrero, Utopía y Revoluciones, habla del empleo de la mano de obra de los cainguás. Cainguás, que era la mano preferida de la mate laranjera porque ellos eran más sumisos.
A diferencia un poco de acá, donde estaban los Mbga, los Aba, trabajaban temporalmente, pero no se quedaban mucho tiempo a trabajar porque era territorio de ellos. Sin embargo, en el caso de los Mensúes, que eran capturados, ¿verdad?, de otras regiones, no tenían alternativa, no conocían estos lugares. Cristian, ¿sería lo que nuestra gente le decían Cainguá? Sí, los Cainguás, algo así, como Cainguá. mencionó Mila Rivarola, Sí. mencionó un poco, Cainguás, Sí, sí. dice. Sí. Cainguás. Pero vos estás diciendo por Caiguá el... ¿qué? No, Cainguá se le dice a una comunidad indígena. Ajá. Sí, sí. Y estas eran etnias. Son etnias indígenas empleadas, pero por la mata y la naranjera. Acá más que nada por la... Pero eran de Paraguay o no? De Paraguay. Sí. Porque la mata y la naranjera también tuvo, pero era más hacia el norte, hacia más- parte de Concepción y esa región, porque ellos... ¿En Concepción había hierba también? También son. Esa zona Mato Grosso, el norte, eran zonas de los yerbaleros. Hay que recordar que cuando termina la guerra contra la Triple Alianza, lo que se empoderan los brasileños y los argentinos son las zonas donde más existían yerba mate. Son zonas yerbateras, eran históricamente hablando. La zona de Misiones, Argentina. También, yerbatera. Corrientes, la también. zona del río Apa para Sí, arriba. Sí. En el caso nomás de nosotros, para nosotros los altos paranaenses, el que tuvo mayor extensión de tierra acá fue La Lipsa industrial. y Barte. Barte. Lipsa y Barte. Ellos emplearon mano de obra indígena, pero no eran tan sumisos porque eran bastante rebeldes y conocían bien el territorio, sabían cómo lidiarse acá, no dependían tanto de estas empresas. Por eso faltaba pues mano de obra en aquel entonces recurrían a traer de otros lugares a estos trabajadores para hacer la... ¿De qué zona del país traían? De varias zonas eran, zonas principalmente aledañas a Cordillera, Villarrica, yo sé que... Cazapá, parte también un poco de Encarnación, venían a trabajar. Aparte que ¿cómo es que le decían ustedes? ¿Cómo es que le llaman? Habilitado. El habilitado, gracias Silvio por ayudarme. Uno de ellos pues, es de YouTube, Vicente. Sí, Vicente Entonces, sí. conoce demasiado bien. No, esa zona de son Villarrica, conocedores. Sí. Son Entonces, conocedores. ¿Cómo reclutarlos? Y era fácil también en aquel entonces. Si nosotros hablamos en el contexto al menos de 1910, 11, 20, 30, los paraguayos estaban en constante migración forzada por la guerra civil. Nadie quería. Era difícil vivir en por la demás zona. inestable era. Muy inestables. Al menos zonas, por ejemplo, de Villarrica, Encarnación, zonas donde ya hay ciudades, a diferencia del Alto Paraná, que era todavía selva en aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los paraguayos tenían una fuerte migración hacia la Argentina. Entonces muchos ya venían, ya había como una especie de diáspora ya de Chupé, y venían y se quedaban por el lado argentino. Una estadística interesante es que el 80% de los paraguayos que trabajaban acá en los puertos formaban parte de esa cantera de trabajadores acá de Puerto Bember, Puerto Iguazú y eso. Cuando llegó la guerra al Chaco se quedó prácticamente despoblado esta zona de Puerto Iguazú y estos puertos que están acá a la ribera del río Paraná. Cuentan, incluso estoy encontrando investigaciones de que llegó la guerra al Chaco y no había mano de obra, porque Jopaitéjico ahí a la guerra Jave, ¿verdad? Eso dice, quedó despoblado, dice que esta parte de la Argentina. Y este Matiauda, quiero entrar un poco en el tema Matiauda, porque va a ser una parte importante del libro de Cristian. Este Matiauda, como habilitado, viene y trae su gente. Exactamente. Matiauda primeramente le trabaja a compañías argentinas de puertos. Como les dije, los puertos eran centro de provisiones de la industrial paraguaya. Y él... La narrativa que cuentan los iguazuenses dicen de que él fue un simple hachero, pero yo disiento un poco de esa versión porque Vicente Antonio Matiauda sabía leer y escribir. Entonces, digámosle que no era un tipo bruto. No era un tipo para el trabajo mancomunal. Si bien lo hacía o tal, como su característica campesino también, pero él sí tenía educación. Y saber leer y escribir en los yerbales o en una zona así como esta, valía muchísimo. Claro que sí, porque sabes leer y escribir, puedes lidiar con números y sabes calcular. Podés anotar en la libreta. O sea, es como de Yejo Demo hay. De Yejo Demo hay.
Haikatue por joder. Y Haikatue. Entonces él empezó a trabajar en los puertos como administrador de algunas compañías de madera y de yerba mate. En Puerto Bemberg, Puerto Victoria, Puerto Iguazú, trabajó mucho tiempo ahí. Entonces él conocía, sabía cómo lidiar con los personales, tenía trato con los peones, sabía el lenguaje de los paraguayos. Bueno, seguí nomás, yo te quiero interrumpir, porque a mí se me viene así preguntas ya sobre el pucho, pero ¿cuáles eran los niveles entre los habilitados? Estaba el habilitado, después estaban los capataces, estaban los supervisores, los jefes, ¿cómo eran? El habilitado, debajo, es la categorización de trabajo. Muy buena pregunta, Silvio, porque ese también va a aclarar el libro que voy a publicar. Sí, había una categorización de trabajadores. Tenés el habilitado, que el habilitado tenía una estrecha relación con la empresa privada. Con el patrón. No, con la empresa privada que la habilita. En este caso voy a hablar de Alto Paraná y Lipsa, por ejemplo, que es mi área de investigación. El habilitado era un tercerizado de la Lipsa y estaban los funcionarios directos de la Lipsa. Los funcionarios directos de la Lipsa es la industrial paraguaya. De la industrial paraguaya Sociedad Anónima tenían sus trabajadores, sus administradores que tenían relación con el habilitado, que eran los encargados de anotar todo. Y los habilitados tenían el permiso de explotar la yerba mate en un área que le concedía la Eso se hacía por documento. Por documento, claro, por documento y con pagaré también, porque el habilitado también está endeudado. Hay en cadena es el endeudamiento. Y entonces el habilitado luego tenía otra vez su capataz. O su grupo de capataces. Dentro de su grupo de capataces él distribuyó otra vez, tenía una categoría de los troperos encargados de las tropas, de los... Buscar personal. Exactamente. Después tenés también de los descubridores, de los encargados de personal. Había una distribución de trabajo, tenía otra vez el hachero, tenía también el que se encargaba del ranchero para darle comer a los muchachos. Le tenías al urú, le tenías al minero. El urú es el dirigente y otra vez del Pero del grupo. siempre había como una especie de relevo siempre de trabajos de más baja categoría. Pero los que sabían leer y escribir siempre eran los capataces, los que estaban encargados particularmente en el romanaje, los que controlaban el pesaje y anotaban para el habilitado. Y después ya de baja categoría, ya es fuerza bruta. Urú, minero, peón, llamarle ranchero, tarefero, que es de la tarefa, que hace cualquier cosa, y el tarefero, y también había explotación infantil también, hay que recordar también, eso también voy a publicar en el trabajo, la explotación de adolescentes y niños en los yerbales, que era el que le acompañaba a su papá, ya como pequeño tarefero. Le ayudaba o acompañaba, o mongarulo mitame, le llevaba agua, así estaba también. Si no podía su papá o lo que sea, estaba ahí siempre. Entonces, más o menos así iba Después tanto, otras categorías, pucha, las mujeres, Dios mío, esta es una cosa que no quiero... por favor, la audiencia, si está escuchando, y lo creo muy vulgar, las mujeres que venían a trabajar o a estar con sus parejas eran llamados de guainas. Guainas, pero era un adjetivo muy peyorativo porque era como su servija, otra vez. Y estas mujeres también en esas condiciones muy difícilmente luego venían a los yerbales. Era muy difícil conseguir mujeres en aquel entonces. Y para si venían estaban expuestas a violación. Muy expuestas, muy desprotegidas. Porque el capataz seguramente cuando se tomaba unos tragos... Claro, y después dentro de eso también estaban es un ecosistema bastante interesante. Yo por eso estoy muy apasionado con esta investigación, porque en algún momento dado lo quiero llevar al cine. Y lo vamos a hacer bastante bien. Aunque hay muchas películas antiguas. Hay muchas películas antiguas. Pero muy románticas, pero vamos a hacerlo al estilo paraguayo, con mucha investigación, con mucho sustento, para que verdaderamente sea de calidad y pueda valorarse. Se pueda ver un poco también lo que fue, ¿verdad? La época.
Sí, porque se desconoce mucho en el Alto Paraná. Incluso yo me recuerdo hasta hace poco acá no solo en Hernandarias, en Itacurú, hay una cierta renuencia a hablar sobre esto porque es doloroso. La gente solo quiere mostrar lo lindo de las ciudades. Yo le entiendo también a las autoridades de Itacurú que en algún momento me declararon persona no grata porque tuve que denunciar el estado de los documentos de su museo, cuando eso era la casa todavía. Y se enojaron, pero no es que hacemos con maldad los investigadores. Las autoridades tienen que entender que lo que nosotros hacemos los investigadores lo hacemos en pos de la comunidad para que conozcan, se apropien otra vez su identidad y puedan también proyectarse en el futuro. Como ahora está saliendo con el proyecto Barret, ¿verdad? Que se quiere declarar ruta turística y también viene la ruta de la yerba mate, ¿verdad? Bueno, y ahí por ejemplo, imagínate, Itacurú tiene el Día del Tereré, que es su festividad, su fiesta patronal, cultural, ¿verdad? Festival de Itacurú. Pero la fiesta del Tereré tiene que incluir la historia de la explotación del obrero paraguayo. O sea, ¿por qué tiene que ocultar? Eso es lo o sea, ¿por qué tiene que ocultar la autoridad? Siendo que, nada, en un pequeño cosa menor, oye, jugando las apichares, claro, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí. Y o sea, muchos argentinos por lo que menos, vienen... Oye, jugada, pues. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, si vos callás, sí, por más que haya pasado 100 años atrás, ¿verdad? Entonces vos sos cómplice de cubrir la historia, ¿verdad? No, y eso tienen que interpretar ellos. No, porque hay gente, por ejemplo, que le odia a Rafael Barret porque él denunciaba eso. Algunos decían que Roa Bastos nunca pisó el Alto Paraná, por ejemplo, ¿verdad? Probablemente nunca pisó el Alto Paraná, ¿verdad? Otros dicen, no, él fue funcionario de la Industrial Paraguaya, no sé. Y puede ser que haya sido, y a lo mejor ahí descubrió, o después de eso, después de ver todo, se fue y escribió, no sabemos, ¿verdad? Pero hay otro medio, otra forma de interiorizarse de los hechos de por eso digo que el trabajo de Cristian es un trabajo clave en esto, ¿verdad? Cristian, decime, aclarame un poco, yo que estoy un tanto mareadito todavía, sobre el tema del proyecto. ¿Se va a construir una ruta con el nombre de Barret? ¿Cómo es el asunto? No, en realidad las ciudades que no tienen todavía calles para resignificar, ahí está. Ya. El proyecto del MEC lo que busca es más que nada, aparte de resignificar e incentivar a la lectura, al pensamiento crítico en los estudiantes usando la literatura de Barret en los colegios. Estos proyectos lo que busca es de interdisciplinar el pensamiento que tiene este intelectual para que al final del año los proyectos pedagógicos puedan mostrar las actividades que hicieron para llegar al objetivo que quiere el ministerio. ¿Y qué es lo que quiere el Ministerio de Educación y Ciencias? Quiere fomentar la investigación, quiere fomentar el hábito a la lectura, el pensamiento crítico, quiere también que haya sentido de identidad, de apropiación de la cultura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el ministerio. Entonces, aboca al proyecto Ruta Histórico-Literario y Turístico Rafael Barret para que las comunidades que están en el Alto Paraná o las que están elegidas como parte de esa ruta puedan hacer sus actividades y finalizar sus actividades pedagógicas con ferias, que pueden ser seguramente, van a ser con obras de teatro, con pintura, llamarle exposiciones, ¿verdad? Que puedan hacer en torno a eso, es lo que ellos están trabajando desde lo que encuentran de sus lecturas en sus escuelas y al final pueden elegir un lugar, un hito, la comunidad, donde puedan colocarle una calle, una plaza, un monumento, si quieren, una pintata, para recordarle a este escritor. Esto quiere hacer el ministerio porque también a largo plazo está queriendo probar hacer también con otras figuras que tienen nuestro país. Puede ser algún Imagínate día... que hagan con Bernardino Caballero. Sí, Bernardino Caballero, llamarle incluso a Branislava Susnik, Augusto Roa Bastos. Mira, yo por ejemplo te digo, en Iturbe, yo digo, ¿por qué no están haciendo la ruta Roa Bastos? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Cristian, dijiste que Alto Paraná no estaba en este proyecto, ya supe.
Sí, en un ¿Dijiste principio. así o entendí mal? Sí, no estaba en un principio. Bueno, ¿qué te llevó a vos para ponerle pecho a este asunto? ¿Qué te motivó? ¿Qué te estimuló? Y nos llamaron a nosotros, a David Seifergel, a ¿Quién Claudio. es David Es un Seifergel? historiador muy reconocido. David Velázquez Seifergel. David Velázquez Seifergel es miembro de la Real Academia de la Historia. Es sobrino de Alfredo Seifergel, que es un gran historiador paraguayo. También. Ya. Y Anaí Soto también, que es otra historiadora. Y con Claudio Fuente Armadans. También le llamaron al biógrafo Miguel Fernández. Miguel Fernández le llamaron para formar parte de una mesa técnica y analizar el proyecto, si se podía o no, la viabilidad. Sí, era le factible. dieron todo su ok y primero eligieron los lugares donde estuvo él. ¿Verdad? Y obviamente en Asunción, Llaveburú, San Bernardino, parte de Cordillera donde estuvo rondando. Trajinando por ahí. Trajinando por ahí, escritor. Rafael Barre, creo que donde se quedó. Entonces hay escuelas cerca donde van a trabajar y se van a apropiar. Muy lindo, allá le aprobaron todo, no había problema. Y yo entré, porque ya sabían que hacía una investigación también cercana a la de Barret. Entonces sugerí, ¿por qué no puede entrar Alto Paraná? Y me dice, argumentame por qué. Y más, así como estuvimos hablando en radio, la pluma de él llegó a describir la situación de los trabajadores de acá, describió muy bien nuestra región, describió a Carnandaria, que era antes Tacurupucú y Tacurú. Entonces le dije, si no bien no vamos a colocar señaletas del ministerio donde dice que él pisó ahí o estuvo durmiendo ahí, vamos a colocar la pluma de Barret describió este lugar. Entonces le gustó la idea. Y entonces yo le di, Tacurupucú entró lo Hernandarias. Después no estaba Ciudad del Este dentro de la ruta, hasta que le dije también, nosotros acá en Ciudad del Este ya tenemos un museo que se llama Mensú, y ahí adentro ya está la narrativa de Rafael Barret, y ya tenemos, no vamos a hacer ni el trabajo de tener que fundar una placita o una calle, ya tenemos una doble avenida con su nombre. Y después... Y se quedan congelados ella allá. ¿Y dónde está esa doble avenida? Y cruza la ruta número 2 otra vez, le digo. Y es justamente la ruta, la avenida que está frente a Plaza City, donde está Plaza Jesuita. Y esa calle, para la audiencia que está escuchando, se llama Rafael Barret. ¿Y quiénes le colocaron? No fuimos nosotros, yo y Silvio, ni acá el compañero. Mucho menos los esteños ni los concejales. Fueron los arquitectos de Plaza Jesuita, que son españoles y querían resignificar su nombre, y le colocaron una super doble avenida, porque es hermosa la doble avenida, cruza frente al Poder Judicial y a la circunscripción judicial del Alto Paraná, con semáforo y con empresas privadas y todo ya ahí. Entonces aceptaron de una, porque nosotros no vamos a hacer más tanto trabajo, nada más que vamos a hacer en Ciudad del Este, ¿verdad? Digo, acá los de Hernandarias tienen que elegir un lugarcito donde van a resignificarle a ese escritor que habló sobre esta región. Nosotros allá vamos a trabajar ya con los colegios, escuelas, para ver un monumento, hacer pintatas, colocar las señaletas con la gente del ministerio y también hacer una actividad artística, ¿verdad? ¿Y en Itaqueré no te fuiste todavía? No, en Itaqueré todavía, no poderlo llegar, parece por Itaqueré. No, pero ahí la gente del ministerio va a llegar. Están llegando, ahora en marzo, en la segunda quincena de marzo ya están llegando los representantes del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación Media y Escolar Básica, para hacer las visitas pedagógicas. Ya hablaron con los supervisores, con los directores de área, para implementar el proyecto. Así que Hernandarias va a estar muy prontamente ahí, Sante, con sus autoridades, recibiéndole a los del Ministerio de Educación. Cultura anda, y si no les gusta lo de cultura, bueno, lastimosamente no podemos hacernos ajenos a las directrices del Ministerio de Educación. Tienen un objetivo superior. Si la gente de cultura no se ciñe a los objetivos de la educación paraguaya, van a tener que revisar muy seriamente entonces otra vez las directrices de sus proyectos, ¿verdad? Porque los proyectos tienen que estar alineados en esa misión de educar, fomentar la lectura, la investigación, la configuración de una identidad propia. Y no le podemos dejar de lado a Barret, porque ya obviamente más de sus 500
escritos dejaron mucho valor al Estado paraguayo, que hoy se está dignando el ministerio en trabajarlo en un proyecto ya a nivel nacional, y somos los 3 primeros departamentos elegidos en una ruta turística otra vez. Porque detrás de un proyecto turístico hay una posibilidad de que gane también la empresa privada, los hoteles, los copetines. Una serie de cosas. Ustedes no saben cómo... Puede vender, por ejemplo, Reviro Barret. Yo nomás le digo que cuando nosotros conversamos con los dueños de Plaza City y Plaza Jesuita, que son uno de los shoppings más importantes de Ciudad del Este, ellos se quedaron así, abrazando el proyecto, porque dicen, es una posibilidad, pucha, van a venir más gente. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. Ojalá también nuestras autoridades acá en Hernandarias entiendan, es una posibilidad. Si se te declara una ruta turístico, gente va a venir ahí, gente va a trabajar, aparte van a hacer souvenirs, van a colocar las señaletas, ponerle las... O sea, la gente en Europa, en Brasil, te saben vender sus ciudades. ¿Por qué nosotros no podemos vender también? O sea, es una cuestión de creatividad, y hay un pensamiento tan renuente que por culpa de una autoridad que no te ve una posibilidad siquiera de aprovechar la situación, le niega la posibilidad de ganar siquiera plata a copetines, a hoteles. ¿Cuántos negocios seguramente quieren reactivar acá en Hernandarias y no te encuentran una posibilidad, una oportunidad así? Allá ya en Ciudad del Este ya se apropiaron, ¿verdad? Ya rápido, ni siquiera le mencionaba esto. Un proyecto turístico está... Se te prendieron. La Codeleste. Pero acá no. Acá, ya pues taña ñamongueta. No, Barret, a ver, no, es anarquista. No, vea tal cosa. No, las empresas no te quieren ver eso. Sí. Las empresas que quieren ganar, que tienen funcionar, ¿verdad? No le vas a decir eso al panchero en la esquina. Bueno, pero dale color. Hay que ver oportunidad también detrás de estos proyectos, que no solo es pedagógico, sino también turístico. Es una oportunidad de crecer. Podemos copiar la técnica de Cristian, Silvio. ¿De qué? Esto es ata. Y vamos a invitarle a la gente. No, pero no va a atar nomás. El tema pues es que Cristian no va a atar nomás. Él tiene pues fundamento. Claro, no. Hoy ya estudia PAMA. Y por eso nomás consiguió lo que consiguió. Claro. Lo que está consiguiendo. No, digo nomás, son de broma y esto. Por ahí le tenemos, Cristian. ¿Cómo podemos hacer para tener a la gente del ministerio cuando venga? Acá en Ñaconotón. Sí, y nosotros ya hablé también con Silvio, con Estela Silvera, que está en la Dirección de Innovación del Ministerio, y también con la Directora General, de que durante las visitas pedagógicas va, y no se negó, dijo que iba a llegar acá a la radio para compartir más, y seguramente Ñaconotón va a cubrir esos días. O sea, esos días donde van a estar con las autoridades. Ya está un contrato celebrado lento entonces. Sí, con Cristian nosotros habíamos hablado ya de eso. Porque nosotros de la radio siempre apoyamos la cuestión cultural. Claro. Y Cristian es una persona que nosotros, no solamente que es de la casa luego, ¿verdad? Sino que es una persona que yo sé que estaba trabajando mucho hace rato ya con el tema de Rafael Barret y con el tema Mensú principalmente. Sí. Él, más que Barret, es Mensú, ¿verdad? Porque él lo que hace es un rescate de la realidad de los Mensú, ¿verdad? Claro. En el Alto Paraná. Y su región aledaña, ¿verdad? Y otra, quiero cerrar, o sea, para la ciudadanía, para todos, porque también están escuchándonos nuestros hermanos argentinos. Y yo creo que principalmente esta oportunidad de traer a Barret es una posibilidad muy interesante. Me encantaría que se haga también lo de Bernardino Caballero, ¿por qué no? Pero yo quiero decirle también a la audiencia que Barret es una figura muy relevante en la Argentina. Y cuando llegan acá nuestros hermanos argentinos, llegaron el otro día al museo cuando hicimos las actividades, ellos se quedaban fantaseados porque les encantó el lugar, encontraron cosas que unen a nuestros pueblos, porque tiene que haber pues, algo también atractivo. Si uno se va, por ejemplo, a Colombia, encuentra la ruta del café, está la ruta del tequila en México, y ellos te venden esos lugares, pero ellos no escatiman decir acá hubo esclavo, acá sí, y tal cosa, pero como ellos lo venden como una forma de enseñar al turista de que la misma cosa que ellos pasaron también pasan en otros lugares. Entonces, tener una ruta de turístico histórico de Barret en la triple frontera
también llama a la paz. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos en la región de la Triple Frontera? Queremos integración. Queremos que tanto nuestros hermanos brasileños y argentinos que miran, pues se parece también a los nuestros. Miran, qué cosas que nos unan. Porque diferente sí que plantamos allá una estatua de Mariscal López ya en la entrada de Ciudad del Este, ya, mucha guerra. Y no estamos nosotros en un escenario para buscar conflictos con nuestros vecinos. Entonces creo que la figura de Barrett va a ser también una figura de paz, de una figura importante de integración que nos encuentra con una realidad también que nos une con los pueblos argentinos, brasileños y seguramente en otras partes de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, una ruta turístico-histórico así es muy oportuno trabajarlo porque es posibilidad no solo de ganar plata, sino también de buscar paz, que es lo que más necesitamos. Saludo a la profesora Mercedes Lescano. Dice, buen día, muy importante lo que están compartiendo sobre los yerbales, dice. Saludos. Saludos a la profe. Sí. Saludos, profe. Saludos, a doña Antonia López, a Lili Fleitas, cariño, a Juan Villanueva, Juancito. Juancito Víctor Ocampo, Juan Bartolomé Ortega. Ahí veo que Cristian tiene la remera del profesor. Sí. A él tenemos que traerle un día acá también. Sí. Hay que invitarle. Sí. Hay que invitarle. A Lucía Irala, a María Fantín, a Nimio Diosnel Pintos, a ver un poco a Sixto González y a, como decíamos, la profesora Mercedes. Y a mucha otra gente que está en sintonía. ¿Verdad? Y Cristian, uno último de Diego, porque ya estamos al final del programa. Sí. En términos, digamos, económicos, este proyecto, ¿verdad?, está financiado ¿por quién? Por ahora, los aliados estratégicos, la Embajada Española, el Centro Salazar, con el Centro Cultural Salazar, y también van a empezar a entrar también algunas empresas privadas. Estamos viendo, al menos en la región de Ciudad del Este, obviamente que los recursos del Ministerio de Educación y Ciencia son mínimos, pero los directivos de allá están golpeando puertas la financiación en la región, al menos donde va a llegar el proyecto, tienen que ir buscando autogestión. Como en el caso de nosotros en Ciudad del Este, que ya estamos viendo aliados de empresas privadas que ven una oportunidad también para dejar vinculada su marca. Dejar vinculadas sus marcas, ¿verdad? Nosotros estamos viendo, nos estamos articulando allá también, no solo con las empresas privadas, sino con otras organizaciones culturales como la ACE, entra también la Universidad Nacional del Este, de la Dirección de Extensión, porque la Escuela Superior de Bellas Artes de la UNE quiere llevar ahí alumnos para las pintatas artísticas, los estudiantes de Economía, de Letras, de Historia, todo eso se van a ir vinculando. También creo que va a entrar la UNINTER, está también la JCI, ¿verdad? Porque si bien estas organizaciones trabajan en liderazgo, hay que entender de que los que se van a involucrar en el proyecto son jóvenes, y ellos también quieren trabajar en formación de liderazgo, oportunidades, emprendimientos, y también entonces detrás de un proyecto pedagógico así, ellos encuentran una posibilidad. Y también, entre otras, la Dirección de Educación de Cultura de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Dirección de Turismo de Ciudad del Este, que ya están como aliados estratégicos, y la Gobernación también va. La Gobernación todavía no está llegando a la información porque ellos tienen un diálogo más interinstitucional. Claro. Pero las gobernaciones tienen fondos para esto. Eso también el ministerio va a hacer. Va a dialogar con los gobernadores porque creo que ellos tienen un capital, creo que es del FONACIDE, tienen también dinero que tienen que ser destinados para estos fines educativos, ¿verdad? Y que tengan solvencia en estos proyectos. Entonces, así que los municipios que van a entrar después para el proyecto también deben golpear las puertas a las gobernaciones. Saludos, un fuerte abrazo, dice Juan Villanueva. Excelente el programa. Saludos, Juan. Bueno, vamos a despedir el programa. ¿O vos le querés seguir preguntando? Yo creo que tenemos que traerle otro día. No, las 12 no. Tenemos que traerle a Cristian para que nos hable de teatro. Y al profe Juan. El profe Juan tiene... Dice la profesora Julia Concepción López Roda. Buenos días desde Santísima Trinidad, Asunción. Dice. Saludos a ella. Saludos. Así que están ahí saludando todos, ahora están entrando todos, ya casi al final, casi al final están dejando los mensajes porque yo vi que estaban mucha gente conectada cuando él estaba explicando toda la cuestión de los mensú,
del Boroviré. Y demás hierbas. Y demás, exactamente. Nunca es mejor, ¿verdad? Los mensú y demás hierbas, legalmente, nunca fue mejor eso. Estamos muy agradecidos contigo, mi querido amigo gracias, Cristian. Y amigo, te deseamos mucha suerte, fuerza, nuestro aliento, nuestro apoyo de algún modo contigo, mi querido Cristian, acá con Silvio. Y bueno, amigo, a seguir batallando, como dicen nuestra gente. Saludos también para la audiencia, saludos a todos. Muchísimas gracias, Silvio, por el espacio, también acá al compañero. Y vamos a estar oportunamente y haciendo bombos y ecos por lo que se viene. Vienen cosas grandes para el año y cosas muy buenas. Muy bien. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado. ¿Próximo sábado? Sí. Sí, vamos a ver quién viene. Vamos a ver a quién la traemos. Exactamente. Sí. Perfecto, nos reencontramos el próximo. Cuídense, hasta luego. La frente radiante corona la reina morena. De la selva viene con regio atavío, yepe y penandí. En sus labios dará